Estás perdiendo batallas en tu mente sin darte cuenta. Cada preocupación que permites crecer es una puerta que le abres al caos, pero hay una salida. Y si este mensaje enciende algo en ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Dios quiere hablarte y esto puede ser el comienzo. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por las preocupaciones? La ansiedad nos puede consumir al punto de hacernos olvidar que no estamos solos. Jesús nos recuerda en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Este no es simplemente un consejo, es un llamado directo a confiar en Dios, quien tiene el control de todo. Hoy hablaremos sobre cómo soltar nuestras preocupaciones y permitir que la paz divina llene nuestras vidas. Hace algunos años, una mujer llamada Ana atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida. Había perdido su empleo, enfrentaba problemas de salud y su familia estaba en crisis. La preocupación y el miedo la consumían hasta que decidió entregarle todo a Dios. Comenzó a confiar en su plan, aunque no entendía cómo saldría adelante. Con el tiempo, Ana vio cómo las puertas se abrían. Encontró un trabajo mejor del que había perdido. Su salud mejoró y su familia se fortaleció. Hoy, Ana testifica que, cuando decidió soltar sus cargas y confiar plenamente en Dios, experimentó una paz y una transformación que cambiaron su vida por completo. Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Soltar nuestras ansiedades no es fácil en un mundo que constantemente nos demanda más, pero Dios ofrece una alternativa clara: confiar en Él y descansar en su amor. A menudo, esta resistencia a soltar proviene de nuestra necesidad de controlar todo a nuestro alrededor. En Mateo 6:25-27, Jesús nos dice: estas palabras son un recordatorio de que preocuparse no añade nada a nuestra vida. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Continuaré con la segunda parte. Por favor, confirma si esta primera parte está en la dirección que deseas o si necesitas ajustes. Preocuparse es como cargar una pesada mochila que no nos pertenece. Dios nos muestra claramente que esas cargas no son nuestras para llevar. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo es un consejo, es una promesa. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración, Él nos da una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que protege nuestra mente y corazón. Imagina un río caudaloso. Si luchamos contra la corriente, nos agotamos rápidamente, pero cuando confiamos en el flujo del agua, encontramos descanso. Así es confiar en Dios. No significa que ignoramos nuestras responsabilidades, sino que reconocemos que no estamos diseñados para llevarlas solos. Al soltar nuestras preocupaciones, abrimos espacio para que Dios actúe. Sin embargo, a menudo el mayor obstáculo para confiar en Dios es nuestra propia mente. Nos llenamos de preguntas como: ¿qué pasará si? O ¿cómo voy a solucionar esto? Pero Dios nos invita a detenernos. En Salmos 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras nos llaman a detenernos, a quietar nuestro corazón y recordar quién es Él. No es un Dios limitado por nuestras circunstancias, sino el creador del universo, quien sostiene cada estrella en el cielo y conoce hasta el último detalle de nuestra vida.
Confiar en Dios es como sembrar una semilla. No siempre vemos lo que está ocurriendo bajo tierra, pero sabemos que algo está creciendo. De la misma manera, cuando confiamos en Dios, su plan está obrando, incluso si no podemos verlo de inmediato. Sin embargo, confiar implica esperar. En Eclesiastes 3:11 se nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su tiempo es perfecto. Incluso cuando sentimos que el nuestro se agota, muchas veces nuestras preocupaciones nos hacen olvidar las bendiciones que ya tenemos. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta que pasamos por alto todo lo que Dios ya ha provisto. Es como observar un paisaje hermoso y fijarnos solo en una nube oscura en el horizonte. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir la preocupación. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad y encontramos motivos para confiar en Él para el futuro. Piensa en cómo de niños confiábamos plenamente en nuestros padres para todo. Nunca nos preocupábamos por cómo llegaría la comida a la mesa o cómo se pagarían las cuentas. Simplemente sabíamos que ellos estaban al mando. Dios quiere que tengamos esa misma confianza en Él. En Marcos 10:15, Jesús dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La confianza de un niño no se basa en saber todos los detalles, sino en el carácter de quien cuida de él. La pregunta no es si enfrentaremos preocupaciones, porque la vida siempre estará llena de retos, sino cómo responderemos a ellas. ¿Elegiremos cargar con ese peso nosotros mismos o confiaremos en aquel que nos invita a entregar nuestras cargas? En el 1 Pedro 5:7 se nos anima: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra toda es clave. No se trata de entregar solo las grandes preocupaciones o las que creemos dignas de Dios, sino cada pensamiento ansioso, cada temor y cada incertidumbre. Dios no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras preocupaciones como obstáculos insuperables, debemos verlas como una oportunidad para acercarnos más a Él. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestra fe, a depender menos de nosotros mismos y más de su gracia. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. Es elegir creer que su plan es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen lo contrario. Es recordar que su fidelidad nunca falla, que su amor es constante y que su poder es mayor que cualquier problema que enfrentemos. Al aprender a soltar nuestras preocupaciones, experimentamos una libertad invaluable. Dejamos de gastar nuestra energía en cosas que no podemos controlar y la invertimos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestro propósito en Él y las personas que nos rodean. Las preocupaciones solo nos roban la alegría del presente, pero confiar en Dios nos llena de paz, propósito y esperanza. Sin embargo, esta confianza no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere intención, fe y práctica constante. Muchas veces caemos en un ciclo de dudas, pensando que debemos resolver todo por nuestra cuenta. Pero Dios nunca nos diseñó para llevar ese peso. En Proverbios 3:5.6
se nos instruye. Este versículo nos da dos directrices importantes: confiar plenamente en Dios y reconocer su autoridad en nuestra vida. No se trata solo de pedir ayuda en momentos de desesperación, sino de invitarlo a cada rincón de nuestra existencia. Cuando pensamos en confiar en Dios, a menudo lo asociamos con una fe ciega, pero la fe en Dios no es ciega. Está basada en su carácter y en las promesas de su palabra. En Números 23.19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este pasaje nos asegura que podemos confiar en que Él siempre cumplirá lo que promete. Imagínate parado al borde de un precipicio. Del otro lado hay un puente que parece frágil. La fe en Dios es dar ese primer paso, no porque confíes en tus habilidades para cruzarlo, sino porque confías en que el puente es sólido. Es creer que Dios ha puesto ese camino allí para ti y que su propósito siempre es bueno, aunque no lo entiendas de inmediato. El temor es uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios. Nos paraliza, nos llena de dudas y nos empuja a depender de nuestras propias limitaciones. Pero en 1 Juan 4.18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo nos recuerda que, al vivir en el amor de Dios, el temor pierde su poder. Vivir en la confianza de Dios no significa que nunca enfrentaremos desafíos. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16.33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos asegura que no se trata de evitar las dificultades, sino de saber que tenemos a alguien mucho más grande que ellas a nuestro lado. Cuando enfrentamos adversidades con la certeza de que Dios está con nosotros, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. Piensa en tu vida como un jardín. Para que florezca, necesitas cuidar las plantas, eliminar las malas hierbas y regarlas constantemente. De la misma manera, nuestra fe en Dios necesita ser cultivada. Esto implica leer su palabra, orar regularmente y rodearnos de personas que nos animen en nuestra caminata espiritual. En Romanos 10.17 leemos: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no surge de la nada, es el resultado de una relación constante con Él. Sin embargo, incluso cuando intentamos confiar en Dios, es fácil volver a caer en el hábito de tomar las riendas nuevamente. Queremos soluciones rápidas y cuando parece que Dios no responde de inmediato, empezamos a dudar. Pero Isaías 40.31 nos da una promesa hermosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aprender a esperar en Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es confiar en que su tiempo es perfecto, aunque no coincida con el nuestro. La espera, aunque difícil, es una de las formas más poderosas en las que Dios trabaja en nosotros. Es en la espera donde aprendemos a depender completamente de Él, donde nuestras prioridades se alinean con las suyas y donde nuestro carácter es moldeado para reflejar su imagen. En Santiago 1.2.4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y experimentar la fidelidad de Dios.
Dios nos llama a confiar en Él no porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. En Salmos 46.1 se declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo afirma su presencia, sino que también es una invitación a acudir a Él en cualquier momento y circunstancia. Cuando soltamos nuestras preocupaciones y decidimos confiar plenamente en Dios, experimentamos una transformación en nuestra manera de pensar y vivir. Nos liberamos de la carga de tratar de controlar todo y abrimos espacio para que su paz llene nuestras vidas. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. En Mateo 11.28.30, Jesús nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras no solo son una invitación, son una promesa de descanso y alivio. Entregar nuestras preocupaciones a Dios no significa que las ignoramos o fingimos que no existen. Significa reconocer que no estamos diseñados para llevarlas solos. En Proverbios 19.21 se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este versículo nos llama a rendirnos, a soltar nuestra necesidad de control y confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Aprendirse no es renunciar, es un acto de confianza, como un niño que se aferra a la mano de su padre mientras cruza una calle concurrida. No sabe cuántos coches vienen ni qué tan lejos está el otro lado, pero sabe que su padre lo llevará a salvo. La gratitud juega un papel clave en este proceso. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, fortalecemos nuestra fe en lo que hará en el futuro. En 1 Tesalonicenses 5.18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cambio de la vida, cada detalle de nuestra vida. Confiar en Dios no elimina nuestras responsabilidades, pero cambia cómo las enfrentamos. Nos da la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones y la paz para descansar en su plan. En Isaías 41.10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un recordatorio de que no importa cuán grande sea el desafío, nunca lo enfrentaremos solos. La confianza en Dios no es una decisión única, es un compromiso diario. Cada día enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe, pero también cada día es una oportunidad para renovar nuestra confianza en Él. En Lamentaciones 3.22.23 se nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su fidelidad nunca falla, y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Cuando elegimos confiar en Dios, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Es como dejar atrás una mochila pesada después de años de cargarla. Encontramos descanso para nuestra alma, propósito en nuestras acciones y esperanza para el futuro. Porque al final, confiar en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra vida.
Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestra perspectiva cambia por completo. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra fe. En Isaías 41.13, Dios nos dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Estas palabras no solo nos reconfortan, sino que nos recuerdan que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una mano que nos sostiene. Imagina estar en medio de una tormenta en el mar. Las olas son altas, el viento es fuerte y parece que el barco va a hundirse. En esos momentos es fácil ceder al miedo y al pánico, pero Dios, poderosas en las que Dios trabaja en nosotros. Es en la espera donde aprendemos a depender completamente de Él, donde nuestras prioridades se alinean con las suyas y donde nuestro carácter es moldeado para reflejar su imagen. En Santiago 1.2.4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y experimentar la fidelidad de Dios. Dios nos llama a confiar en Él, no porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. En Salmos 46.1 se declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo afirma su presencia, sino que también es una invitación a acudir a Él en cualquier momento y circunstancia. Cuando soltamos nuestras preocupaciones y decidimos confiar plenamente en Dios, experimentamos una transformación en nuestra manera de pensar y vivir. Nos liberamos de la carga de tratar de controlar todo y abrimos espacio para que su paz llene nuestras vidas. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. En Mateo 11.28.30, Jesús nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras no solo son una invitación, son una promesa de descanso y alivio. Entregar nuestras preocupaciones a Dios no significa que las ignoramos o fingimos que no existen. Significa reconocer que no estamos diseñados para llevarlas solos. En Proverbios 19.21 se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este versículo nos llama a rendirnos, a soltar nuestra necesidad de control y confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Aprendirse no es renunciar, es un acto de confianza, como un niño que se aferra a la mano de su padre mientras cruza una calle concurrida. No sabe cuántos coches vienen ni qué tan lejos está el otro lado, pero sabe que su padre lo llevará a salvo. La gratitud juega un papel clave en este proceso. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, fortalecemos nuestra fe en lo que hará en el futuro. En 1 Tesalonicenses 5.18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cambio de la vida. Cada detalle de nuestra vida,
Confiar en Dios no elimina nuestras responsabilidades, pero cambia cómo las enfrentamos. Nos da la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones y la paz para descansar en su plan. En Isaías 41.10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un recordatorio de que no importa cuán grande sea el desafío, nunca lo enfrentaremos solos. La confianza en Dios no es una decisión única, es un compromiso diario. Cada día enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe, pero también cada día es una oportunidad para renovar nuestra confianza en Él. En Lamentaciones 3.22.23 se nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Su fidelidad nunca falla, y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Cuando elegimos confiar en Dios, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Es como dejar atrás una mochila pesada después de años de cargarla. Encontramos descanso para nuestra alma, propósito en nuestras acciones y esperanza para el futuro. Porque al final, confiar en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra vida. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestra perspectiva cambia por completo. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra fe. En Isaías 41.13, Dios nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Estas palabras no solo nos reconfortan, sino que nos recuerdan que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una mano que nos sostiene. Imagina estar en medio de una tormenta en el mar. Las olas son altas, el viento es fuerte y parece que el barco va a hundirse. En esos momentos es fácil ceder al miedo y al pánico, pero Dios, como un capitán experimentado, conoce el rumbo. Él no se deja intimidar por las olas ni por el viento. Cuando confiamos en Él, no significa que la tormenta desaparecerá instantáneamente, pero sí significa que no naufragaremos, porque estamos bajo su cuidado. Dios nos llama a depender de Él no solo en las grandes crisis, sino también en las pequeñas inquietudes del día a día. En Mateo 6.8, Jesús nos recuerda: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto significa que incluso antes de que expreses tu preocupación, Dios ya conoce tu situación. Él no solo tiene el poder de ayudarte, sino también el deseo de hacerlo, porque te ama profundamente. Sin embargo, confiar en Dios no es simplemente esperar pasivamente a que todo se resuelva. Es una fe activa que nos lleva a vivir con propósito. Santiago 2.17 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Actuar con fe significa tomar pasos hacia adelante, incluso cuando no podemos ver todo el camino. Es como caminar en la niebla. No vemos el final del camino, pero confiamos en que cada paso nos acerca más a donde necesitamos estar. Parte de este proceso de confiar implica dejar ir aquello que no podemos controlar. En un mundo donde constantemente buscamos seguridad y certeza, soltar puede parecer imposible, pero Jesús nos invita a hacerlo en Mateo 11.28.30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Este descanso no es simplemente físico, es un descanso para el alma, una paz que trasciende las circunstancias. Cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios, también aprendemos a vivir el presente. A menudo, nuestras preocupaciones están ancladas en el pasado o proyectadas hacia el futuro. Pero Jesús nos dice en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este versículo no es solo un llamado a vivir un día a la vez, sino también una invitación a confiar en que la gracia de Dios es suficiente para cada momento. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios provee en los momentos más inesperados. En Éxodo, cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios abrió un camino donde no parecía haber ninguno. En Juan 6, cuando una multitud tenía hambre, Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentarlos. Estas historias no son solo relatos del pasado, son recordatorios vivos de que Dios es un proveedor fiel, capaz de hacer lo imposible. Uno de los mayores regalos de confiar en Dios es la paz. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. Es una paz que nos permite dormir tranquilos en medio de la tormenta, sabiendo que Él está al timón. A medida que profundizamos nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Él se fortalece. Esto no significa que nunca enfrentaremos dudas o temores, pero sí significa que cada vez que enfrentemos un desafío, podremos recordar su fidelidad en el pasado y confiar en su provisión para el futuro. En Salmos 37:25, David declara: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este testimonio es un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos. La gratitud es una parte esencial de este viaje. Cuando agradecemos a Dios, incluso en medio de las pruebas, estamos declarando nuestra fe en su plan. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también fortalece nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Finalmente, confiar en Dios nos libera de la necesidad de aprobación de los demás. En un mundo que constantemente nos compara y nos presiona, saber que somos amados y aceptados por Dios nos da la libertad de vivir con propósito. Romanos 8:31 declara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta verdad nos llena de valentía para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Cuando tomamos la decisión de confiar en Dios, nuestras vidas cambian, no porque desaparezcan los problemas, sino porque enfrentamos cada situación con una perspectiva diferente. Ya no estamos solos en nuestras luchas, tenemos un compañero fiel que camina con nosotros. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz es el fruto de una relación íntima con Dios, una relación basada en su amor, su gracia y su fidelidad. Recuerda siempre que confiar en Dios es un viaje, no un destino. Cada día es una nueva oportunidad para rendir tus preocupaciones, caminar en fe y experimentar la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. Porque al final no hay mayor seguridad que saber que estamos en las manos de un Dios que nos ama profundamente y que nunca nos dejará ni nos abandonará.
Al final, confiar en Dios no significa que todo será perfecto o que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que nunca estaremos solos en nuestras batallas. Confiar en Dios es un acto de fe diario, una decisión de soltar nuestras cargas y permitir que Él sea quien dirija nuestro camino. Es recordar que su amor nunca falla, que su fidelidad es eterna y que sus planes para nosotros siempre son para bien, aunque a veces no podamos comprenderlos. Hoy te animo a dar ese paso de fe. No importa cuán pesada sea la carga que llevas o cuán incierto parezca el camino. Lleva tus preocupaciones, tus miedos y tus ansiedades a Dios. Entrégaselas en oración y confía en que Él tiene el control. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confía en que Él siempre está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. Y mientras caminas en esta confianza, descubrirás una paz que supera cualquier tormenta, una esperanza que no puede ser apagada y un propósito que da sentido a cada paso. No estás solo, Él está contigo hoy y siempre. Confía en Dios y experimenta la libertad, la paz y la plenitud que solo Él puede ofrecer.